Muy buenos días. Bueno, mientras van ingresando las otras personas, agradecerles muchísimo la asistencia. Sé que poco a poco se van a ir integrando otras personas de la organización. Mi nombre es Ivania Murillo y yo trabajo para Search. Soy la persona que ha estado en contacto con ustedes a través de la web. Queremos agradecerles a todas las empresas que nos acompañan. Esto fue una invitación exclusiva para empresas de Costa Rica y Guatemala inicialmente. Vamos a llevar esta iniciativa a todos los países donde operamos como Search, que es todo Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Ecuador. Pero quisimos empezar por un grupo más pequeñito y entender cuáles son las necesidades de los países. Así que vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan de Align Technologies, Alchemy, Access Software, que nos acompañan desde Colombia, Banco Agromercantil, Pantrap, Ficosa y Promérica, que nos acompaña tanto gente de Costa Rica como de Guatemala, PFC, Cable and Wireless, Calox, Cargill, Carro Fácil, Corporación Multiinversiones, Centro Cultural Costarricense Norteamericano, Cementos Progreso, Cuesta Moras, Desarrollos Culturales Costarricenses, Disagro, Ensambladora Salvadoreña, Foragro, GBM, GESA, Global Vía, Grupo Gente, Grupo Onyx, Grupo Sion, Hotel Real Intercontinental, Industrias Licoreras de Guatemala, Mills de Colombia, Nutricare, Patronato Nacional de la Infancia, Papelera Internacional, Pacific Credit Renting, Pfizer, Smile Direct, Softland, Tigo, Universidad Hispanoamericana, Walmart, y por ahí algunos que se integraron en las últimas horas. Gracias y bienvenidos a todos y a todas. Como ustedes pueden ver, tenemos una diversidad de industrias y el objetivo de hoy es poder compartirles algunas prácticas que hemos venido implementando nosotros como compañía experta en temas de reclutamiento y selección, pero que también ustedes desde sus diferentes realidades nos puedan compartir sus retos y nos puedan compartir además qué han hecho para enfrentar esos retos, qué mejores prácticas han puesto, valga la redundancia, en práctica en sus organizaciones para promover un reclutamiento libre de etiquetas. Quiero agradecerle además porque esto es una alianza entre Jesus, que es una agencia de marketing digital, que nos van a estar acompañando también el día de hoy, que junto con Search hemos establecido un movimiento que le hemos denominado el movimiento Yo. ¿Qué es el movimiento Yo? Bueno, el movimiento Yo nació como una necesidad de crear conciencia y comenzar a sensibilizar, formar, capacitar a las empresas y a las personas para la eliminación de etiquetas en los espacios laborales. Jesus es una agencia que realiza diferentes proyectos para promover la accesibilidad y la inclusión de personas en condición de discapacidad, pero también el acceso a personas que están en alguna situación socioeconómica de vulnerabilidad. Ellos han trabajado proyectos para la comunidad sorda y para personas con discapacidad visual a través de páginas web, apps y otros proyectos que han desarrollado para empresas como UNICEF, el teléfono o la línea 911, RAXA, y también han desarrollado proyectos con Bayer. Así que ellos nos hemos aliado hace unos meses y nos dijeron, bueno, ustedes son una empresa experta en reclutamiento, nosotros somos expertos en marketing, ¿qué tal si nos unimos y comenzamos a trabajar en que los espacios laborales sean espacios más inclusivos para las diferentes poblaciones? Y así fue como nació el movimiento Yo. Entonces, hoy les quiero contar qué hemos hecho, qué prácticas nos han funcionado y que queremos llevar también a sus organizaciones. En el chat nos pueden ir haciendo también sus consultas y sus comentarios y los vamos a ir atendiendo. Bueno, empezamos. Katia, si quieres me ayudas con la presentación. Muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros como expertos en talento nos empecemos a preocupar por la inclusión de las personas? Nosotras en Search
hemos establecido que toda nuestra estrategia debe ir amarrada a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos definido 3 objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se amparan estas prácticas que hoy les vamos a compartir. El primero de ellos es la generación de empleo digno. Nos estamos preocupando para que las empresas y las personas tengan acceso a condiciones laborales no solamente saludables, sino también que propicien la inclusión y la diversidad. Relacionado con esto, el segundo objetivo de desarrollo sostenible que hemos definido es la reducción de las desigualdades. Y tercero, y no menos importante, la equidad de género. Las prácticas que nosotros les vamos a presentar el día de hoy están amarradas a estos 3 objetivos de desarrollo sostenible. Pero además de promover la sostenibilidad en nuestras organizaciones, tenemos que hacerlo también por un tema reputacional. Que si nos acompañan gente de comunicación, relaciones públicas y marketing, se van a dar cuenta que cada vez más las empresas nos estamos preocupando por nuestra reputación. Y me encanta esta definición, dice, es la conexión emocional entre la organización y sus partes interesadas. Nosotros como expertos en reclutamiento, nos hemos dado cuenta de cómo cada día más los candidatos se convierten en consumidores de nuestra marca y como consumidores alaban o atacan nuestra marca en redes sociales y el impacto que eso tiene en nuestra marca empleador es impresionante. Así que no solamente tenemos que hacerlo por un tema de sostenibilidad, sino también por proteger nuestra reputación. Y esta frase también de Warren Buffett dice, toma 20 años para construir una buena reputación y solo 5 minutos para arruinarla. Si piensas bien acerca de esto, harás las cosas de manera diferente. Yo creo que todas nosotros que trabajamos en el mundo del reclutamiento no hemos estado exentas de críticas a través de redes sociales para los candidatos que son un poco más, vamos a decirlo, atrevidos, pero también nos escriben a nuestro correo, nos escriben a nuestro LinkedIn o inclusive le escriben a nuestro jefe o a nuestra jefa manifestando inconformidad por la forma en que hemos manejado el proceso. Desde cómo hacemos el post, desde cómo hacemos la entrevista, hasta cómo damos o no damos seguimiento a ese candidato. Entonces, acá el llamado a reflexionar es cuál está siendo la experiencia del candidato en nuestras organizaciones. Vamos a compartirles algunas estadísticas y estas estadísticas son principalmente de Costa Rica, pero también he incluido alguna estadística de Guatemala. Cuando nosotros vemos el número, nos invita a reflexionar realmente de cuáles son las poblaciones que están en un mayor nivel de vulnerabilidad. Veamos, por ejemplo, la estadística de desempleo que, bueno, esta fue publicada recientemente, fue publicada en mayo por el INEC acá en Costa Rica. No obstante, evidentemente no está mostrando la estadística de desempleo que va a prevalecer después de la emergencia sanitaria. Pero al corte del primer trimestre del 2020, Costa Rica tenía una tasa de desempleo de un 12.5. Pero cuando nosotros vamos a segmentar por género, nos damos cuenta que la tasa de desempleo en hombres es de un 8.6%, mientras que la tasa de desempleo de las mujeres es de un 18%. Y esto es interesante considerando que en posiciones profesionales las mujeres tenemos 2.5 años más de escolaridad que los hombres. Pero más preocupante aún es que de ese desempleo total, y esto fue una estadística de la Universidad Nacional el año pasado, el 46% del desempleo, el año pasado cerramos el desempleo en 11.9, según la estadística del INEC. Pero si nosotros vamos a segmentar por edad, nos damos cuenta que el 46% del desempleo está focalizado en personas mayores de 40 años. Entonces, para los que ya pasamos los 40 años, vemos esta estadística y ciertamente nos sorprende
¿no? Porque decimos, bueno, pero yo estoy súper joven, estoy en la mejor época de mi carrera laboral. Pues bueno, sos sujeto de desempleo si estás en esta población en Costa Rica. Diríamos ahora, tenés un factor de riesgo para el desempleo. Si nos vamos al subempleo, estas son las estadísticas de empleo, pero si nos vamos al subempleo, nos damos cuenta que en Costa Rica la tasa de subempleo es un 12% y en el caso de las mujeres es hasta un 5% más que los hombres. En Guatemala, y esto fue una estadística que saqué del 2019, los hombres presentan una tasa de subempleo de casi el 19% y las mujeres del 20%. Vemos que aquí no hay tanta diferencia. Y otra estadística que también nos debe de llevar a nosotros como expertas en reclutamiento a reflexionar es la estadística de desempleo de la población en condición de discapacidad. Un 60% de las personas que presentan algún tipo de discapacidad están desempleadas. Y es un factor de riesgo también el tema de las mujeres, porque en las mujeres esta estadística se va hasta el 70% de desempleo. Les presentamos estas estadísticas como un panorama inicial que nos debe de invitar a reflexionar qué podemos hacer para promover la inclusión laboral de estas poblaciones. Vamos a continuar, Katia. Perfecto. Como todas sabemos, los procesos de selección, de reclutamiento y selección o de atracción de talento, como preferimos llamarlos ahorita, tienen 3 fases. Vamos a definirlas sencillo. El antes, el durante y después de la entrevista. Nosotros en Search constantemente estamos brindando capacitaciones y talleres a nuestros candidatos sobre qué hacer antes, durante y después de la entrevista. De hecho, mañana tenemos un taller que les invitamos a que puedan unirse con nosotros, donde les damos recomendaciones a los candidatos sobre qué hacer en los diferentes momentos en que participan en un proceso de reclutamiento y selección. Pero empezamos a reflexionar, bueno, le hablamos mucho al candidato, pero no le estamos hablando a la empresa. Y por eso el día de hoy estamos acá. ¿Por dónde empezar? Los principales errores que nosotros vemos y creo que es donde hay que empezar a trabajar es la forma en que se postean las opciones de empleo en los diferentes portales, pero sobre todo y de forma más visible la forma en que lo estamos haciendo en nuestras redes sociales. ¿Por dónde empezar? Y quizás esto para algunos mercados, algunas empresas un poco más tradicionales puede ser disruptivo. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a ser disruptivos. Tenemos que empezar a cambiar la forma en que hemos venido haciendo las cosas. Lo primero que queremos, y si nos acompañan acá diseñadores gráficos y community managers, yo creo que es importante que nosotros como gestión de talento empecemos a trabajar más de cerca con profesionales en el área de comunicación. Y lo primero que tenemos que hacer es que el diseño que nosotros realicemos sea inclusivo. El diseño gráfico no debería de sugerir una predilección por el género, por la raza o por la edad. Entonces, este ejemplo que nosotros le ponemos acá fue de un programa de trainees que nosotros abrimos. En Search, el trainee es una persona que puede venir saliendo de la universidad, puede haber estudiado otra carrera y quiere hacer un cambio, o puede ser una persona que durante mucho tiempo se dedicó a labores del hogar y quiere reinsertarse al mercado laboral. Entonces, si ustedes ven, este post no sugiere una edad y además de eso es bastante diverso en cuanto a género y también procedencia étnica. Entonces, eso es una primera invitación. Podemos empezar por posts mucho más inclusivos. Usualmente vemos un post y si es de recursos humanos, tiende a ser un post que sugiere más la predilección por mujeres, pero si vemos un ingeniero civil
o un ingeniero de planta, usualmente vamos a ver un hombre en ese rol. Entonces, esta es la primera invitación a que nos cuestionemos la forma en que estamos realizando nuestros diseños gráficos. Lo otro es que utilicemos frases inclusivas. Muchas veces vemos posts con un género previamente asignado, vemos post con rango de edad o cualquier otra frase, palabra, símbolo que pudiera ya de por sí ser considerado discriminatorio. ¿Qué frases podemos utilizar para no ya ir dirigiendo al candidato o la candidata hacia una predilección? Vamos a darles algunas recomendaciones. En lugar de hablar de candidatos, podemos mencionar personas en búsqueda de empleo. Yo sé que para algunos el lenguaje de estar diciendo candidatos y candidatas, nosotros y nosotras, puede ser un poco cansado, tanto en el speech como en la escritura, pero podemos utilizar un genérico como personas en búsqueda de empleo en lugar de hablar de candidatos. Cuando posteamos una posición de jefatura, vamos a postearla tal cual, jefatura en logística, en lugar de jefe de logística, que ya presume también un género. Podemos también postear gerencia en lugar de gerente. Y podemos postear también coordinación en lugar de coordinador. Estas son algunas sugerencias. Otras sugerencias, cuando ustedes dicen, por ejemplo, en un post, cuando decimos graduado de administración de empresas, estamos presumiendo también un género. Entonces podemos utilizar la frase profesional en administración de empresas. Si estamos buscando una posición en ingeniería industrial o cualquier tipo de posición, igualmente podemos encontrarlo como profesional en ingeniería industrial, profesional en ingeniería eléctrica. Si no encuentro un sustituto, si ustedes dicen, no me suena que esta frase sea inclusiva, entonces oriéntese por utilizar ambos géneros. Cuando hablamos de las competencias, entonces, miren, además si ponemos un post que sugiere un género, ponemos graduado de ingeniería industrial y cuando hablamos de las competencias ponemos orientado a resultados, las tres frases están descritas en masculino. Y esto ha sido muy estudiado. Intel inclusive tiene un estudio al respecto de cómo las personas internas a la organización, en este caso mujeres, se sentían menos convocadas a aplicar a las vacantes porque las vacantes ya iban orientadas hacia, en este caso, los caballeros. Entonces, en lugar de poner orientado a resultados o en lugar de poner, qué sé yo, una palabra con experiencia como jefe, entonces podemos poner experiencia en liderazgo de personal o experiencia en posiciones de jefatura. Y cuando hablamos de competencias, en lugar de decir orientado a resultados, vamos a poner la competencia como tal, orientación a resultados. Entonces, estas son algunas frases que te pueden ayudar a que tu comunicación inicial con el candidato esté libre de etiquetas. La siguiente diapositiva. ¿Qué podemos hacer para que el currículum? Recuerden que estamos hablando del qué hacer en el antes de la entrevista. Entonces, paso número 1, que la comunicación a través de redes sociales y a través de nuestros diferentes medios sea inclusiva. Paso número 2, ¿qué pasa con el currículum? ¿Qué recomendación les damos nosotras? Nosotras en Search tenemos 5 formatos diferentes de currículum. Tenemos 3 formatos más orientados a personas en posiciones ejecutivas gerenciales. Tenemos un formato para jóvenes profesionales que están, por ejemplo, aplicando a posiciones de trainees. Y tenemos otro formato más orientado a personas con poca o ninguna experiencia laboral o inclusive perfiles operativos. Entonces, cuando una persona que está en búsqueda de empleo llega a nosotras y tiene aquel currículum que es un desastre, me imagino que a todas nos ha pasado,
lo que nosotros hacemos es sugerirle un formato de currículum. De esa forma, no solamente estamos fortaleciendo nuestro apoyo hacia las personas en condición de desempleo, sino que además estamos fortaleciendo nuestra marca. En este caso, como empresa de reclutamiento. Ustedes también pueden utilizar su propio formato de currículum. Esto es algo que siempre me gusta recomendarle a las empresas. Les ayuda a fortalecer su marca empleadora, les va a facilitar la comprensión del currículum por parte de los hiring managers, que ustedes digan, miren, que tu cliente interno, tu manager, siempre diga, ya sé que todos los currículums vienen en el mismo formato, no me tengo que preocupar por entenderlo, que no sé si está trabajando o no, que no sé si tiene estudios o no. Y lo otro que les invitamos a hacer es que este formato de currículum, con mucho gusto, nos pueden escribir en el chat o me mandan un correo las personas que están interesadas en recibir estos formatos y los pueden utilizar con todo gusto. No nos vamos a enojar porque ustedes usan los formatos de search. Todo lo contrario, vamos a estar muy felices de que lo hagan así. Ustedes van a ver que estos formatos que nosotras utilizamos no tienen edad, no tienen fecha de nacimiento, no tienen estado civil, no tienen fotografía y no tienen nacionalidad. Es decir, básicamente no tienen ningún dato personal que pudiera ser motivo de descarte por prejuicios que tengamos nosotras mismas o inclusive nuestros gerentes contratantes. Y si sos más arriesgada, tengamos currículums ciegos. Eso es algo que hemos implementado con 2 empresas acá en Costa Rica. ¿Qué significa un currículum ciego? No tiene nombre. De tal forma que no sabemos si la persona es hombre o es mujer. Y creo que nada más interesante que las personas, no, tal vez interesante no es la palabra, nada más correcto que las personas seamos realmente evaluadas por lo que sabemos hacer y por el potencial que tenemos para desempeñar un puesto. Tener un currículum ciego nos va a ayudar a que realmente la persona se base como un primer filtro, porque sabemos que el currículum es un primer filtro, en la experiencia académica, perdón, en la formación académica, en la experiencia laboral o en alguna otra competencia técnica que nosotras podamos ver en el currículum. Así que si se atreven, les invitamos a que lo hagan. En lugar de poner el nombre y los datos, únicamente a nuestros managers les enviamos número 1, número 2, número 3 y de esa forma el manager te va a decir, me interesa evaluar al currículum número 1 o al currículum número 2. Entonces, esto es un poquito más atrevido y quizás todavía algunas organizaciones digan, no, Iván, y si hago eso, me van a regañar o puede ser algún motivo de conflicto, pero ciertamente lo que sí podemos empezar a hacer es tener currículums que eliminen cualquier etiqueta. Vamos a continuar. 10 frases que marcan la diferencia. Cuando nos comunicamos con las personas que están en búsqueda de empleo o muchas de nosotras somos voceras, sea para estos eventos o sea para periódicos, para revistas, inclusive para medios de televisión o radio, es muy importante también que cuidemos la forma en que nos referimos a el empleo o en este caso a las personas que están en búsqueda de empleo. Ahorita que hay tanto desempleo en nuestro mercado o cuando hablamos con un candidato o candidata, es mejor decirle, ¿usted está laborando actualmente o tiene disponibilidad? En lugar de decirle, ¿usted está desempleado? Porque el impacto emocional que esto pueda provocar es fuerte. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un taller o cuando tenemos un live, cuando tenemos un webinar, cuando estamos dando declaraciones en prensa, podemos utilizar estas frases. Las personas en condición de desempleo, en lugar de decir desempleadas o desempleados. Vamos a referirnos a las personas en condición de discapacidad en lugar de personas discapacitadas. Y tampoco se utiliza personas con
capacidades especiales, eso ya no se usa, como me enseñaron a mí hace algunos años en una capacitación sobre este tema. Poderes especiales tienen los superhéroes o capacidades especiales tienen los superhéroes. Entonces, en temas de discapacidad, lo principal es siempre referirse a la persona por su nombre. Si sabes que la persona se llama Carmen, lo ideal es llamarla por su nombre, pero si nos vamos a referir a esa persona, vamos a utilizar la expresión persona en condición de discapacidad. Inclusive, antes se utilizaba persona con discapacidad, pero ahora los estudiosos de esta rama hacen referencia a personas en condición. ¿En qué sentido? Que es una condición. Entonces, que si yo como empresa o como sociedad adecuo los espacios laborales, esa condición pudiera desaparecer. Cuando nos referimos a personas, a veces decimos las personas pobres o las personas de las zonas complicadas, las personas, las mujeres agredidas o los niños, ¿verdad? Entonces, si queremos referirnos a un conjunto de la población, podemos decir personas o población en condición de vulnerabilidad. Entonces podemos decir personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, personas en condición de vulnerabilidad por una condición específica de discapacidad, género, procedencia étnica, entre otras. Podemos utilizar frases también como el desempleo en el país está concentrado en. Una frase que se empezó a utilizar mucho y que afortunadamente ya ha dejado de ser un poquito de moda era cuando nos referíamos a los ninis, ¿verdad? Que son las personas que ni estudian ni trabajan. En Costa Rica se empezó a utilizar mucho, no sé, en Guatemala o en los otros países que nos acompañan. Bueno, pudiéramos decir personas con tasa de desocupación o el desempleo en el país está concentrado en. Podemos utilizar frases también como las áreas en las que hay mayor dificultad para atraer talento son, para referirnos a las carreras que son de más alta demanda laboral. El subempleo provoca que, el empleo informal en nuestro país indica que, la tasa de personas desocupadas es de las carreras de más alta demanda laboral, etcétera, etcétera. O podemos utilizar una frase como las empresas con las que trabajamos indican que. Y en la medida de lo posible, siempre que hablemos, sobre todo en un medio de comunicación masiva, tener la estadística. Porque no sé si les ha pasado que sale alguien a hablar en medios y está diciendo cosas que son muy subjetivas. ¿Qué más podemos hacer durante la entrevista? Muchos de los errores que cometemos nosotras como expertas en reclutamiento es que hacemos preguntas que ya también están asignando una etiqueta a la persona que está con nosotros en la entrevista. Algunas de las frases que he escuchado de parte de clientes, inclusive de parte de reclutadores y reclutadoras es, usted como hombre, ¿cómo se sentiría si? Usted como mujer, ¿cómo se sentiría si? Entonces, por ejemplo, le dicen a una, Ivania, ¿cómo se sentiría usted como mujer de trabajar en una organización que son puros hombres? Entonces, ya estás condicionando una respuesta por mi condición de mujer. Aquí recuerden que siempre tenemos que apelar a la competencia, no a una cualidad personal. Otras preguntas que debemos eliminar de nuestros procesos de reclutamiento. ¿Usted prefiere trabajar con hombres o con mujeres? No sé si les ha pasado que nos preguntan eso, ¿verdad? Si nos hemos sometido a algún proceso de selección o nuestros managers preguntan eso. Otra etiqueta que es muy común en estas épocas es nuestra edad o la generación a la que pertenecemos. Entonces tenemos muchas expresiones como es que es millennial o es que es centennial o es X o es Y, ¿verdad? Y entonces asignamos una etiqueta y desde que la persona está, ya sea que desde que aplica y nos damos cuenta más o menos qué edad tiene o desde que lo vemos, ya estamos asignando una etiqueta. Acá una pregunta que ustedes pueden hacer es,
Cuénteme qué tan diverso culturalmente era el espacio laboral en el que usted trabajaba. Si estamos evaluando a una persona para una posición de gerencia, cuénteme cómo estaba la constitución por género o por edad en sus equipos de trabajo. ¿Cómo gestiona la diferencia de opiniones o las diferentes formas de trabajo? ¿Cómo gestiona las diferentes adaptaciones a las metodologías o a la tecnología? Entonces ahí lo que estamos evaluando es primero el conocimiento que la persona tiene de espacios diversos, pero más allá de que eso, la competencia que tiene la persona que estamos evaluando para gestionar equipos diversos o para gestionarse en espacios organizacionales diversos. A veces las personas nos cuentan de un problema, nos pueden contar, puede ser que la persona tenga algún tipo de discapacidad que es notoria o la persona muchas veces nos lo dice, pero puede también que nos refiera que está al cuidado de una persona mayor o que es padre o madre soltera, cada vez se da más que hay padres solteros, y entonces nosotros nos referimos a la situación como el problema y preguntamos en la entrevista, según el problema que usted tiene, ¿cómo haría para desempeñar esta función? No es un problema, si nosotros le asignamos el nombre problema, posiblemente ya le estamos diciendo al candidato que eso es un inconveniente para continuar en el proceso de selección. Si la persona de forma, en la confianza que a veces las personas establecen como nosotros en un espacio de entrevista, eh, nos informa de alguna situación particular, lo que nosotros tenemos que preguntar es, ¿cómo ha gestionado eso? ¿Cómo hace para combinar su rol de padre o madre soltera con el trabajo? ¿Cómo hace para, yo por ejemplo, una pregunta que hago, si yo noto que la persona tiene alguna dificultad, digamos, en el tema horario o alguna dificultad para cumplir ciertos lineamientos que el puesto requiere, yo les hago una pregunta como esta. Cuénteme cómo es un día normal de trabajo para usted. Y cuénteme desde que inicia su jornada hasta que la culmina. Entonces ahí vos te das cuenta cómo la persona gestiona su día a día. Otra pregunta que les hago es, si su día laboral o su semana o su mes, como ustedes quieran enfocarlo, fuera un gráfico de pastel, ¿qué funciones ¿cómo lo dividiría usted? ¿Cómo estuviera dividido ese gráfico? Eso también nos ayuda para evaluar competencias de planificación, competencias de organización, cómo gestiona la persona sus funciones a mediano, corto o largo plazo. En lugar de preguntar, con ese problema que usted tiene, yo decía una vez en un medio, en Costa Rica hay un proyecto de ley para que los hombres, al convertirse en padres, también tengan un permiso, no tan largo como el que tenemos las mujeres, pero sí un permiso para poder acostumbrarse a su nuevo rol. Entonces yo decía, bueno, a mí me encantaría el día que un hombre me diga en la entrevista que no tiene ningún problema con el tema de paternidad, como las mujeres sí referimos, situaciones, ¿verdad?, que complican a veces el cumplimiento de la jornada. Entonces, aquí de nuevo, evaluemos la competencia, evaluemos el talento y no evaluemos a la persona con una etiqueta. Otra, siguiente. Otra recomendación que les doy, y nosotros también les podemos compartir esos formatos a todas las personas que nos escriban, con mucho gusto se los podemos compartir. Nosotros en Search hemos hecho algo que se llama el manual para personas que están en un proceso con nosotros, manual del candidato a la candidata. Entonces, el manual tal cual le explica a las personas que están en un proceso con nosotros qué hacer antes, durante y después. Inclusive, de acuerdo al cliente al que nosotros estamos enviando a ese candidato o candidata, le sugerimos el código de vestimenta. Entonces, en lugar de ustedes estarle diciendo a la persona, mira, es que nosotros somos un banco. A propósito, saludo a Jonathan, que se conectó hace un ratito de Bantrap. Nosotros somos un banco, entonces mira, no podés venir en jeans, tenés que usar corbata en ciertas situaciones. Bueno, en lugar de decirle eso, en el manual del candidato de ustedes, que ustedes tienen,
ustedes pueden utilizar fotografías que la persona ya entienda cuál es el código de vestimenta propio de tu organización. Si son una organización más relajada, como Amazon, Teleperformance, muchos centros de servicios financieros o muchas empresas, ya nos estamos quitando la formalidad. Entonces, pueden poner si es un casual de negocios, si es informal. Algo que hace una empresa cliente de nosotros que se llama Belcorp, que son productos de belleza y cuidado personal, es que una vez hicimos una invitación para un assessment y entonces la invitación decía, código de vestimenta, sé tú mismo. Entonces, eso también les puede ayudar en el manual del candidato. En el manual del candidato, nosotros también le decimos a las personas qué preguntas son correctas hacer en las diferentes fases del proceso de selección. Es decir, qué preguntas puedo hacer yo si es el primer contacto telefónico, qué preguntas puedo hacer si ya tengo la primera entrevista con el reclutador y qué preguntas puedo hacer si estoy ya en la entrevista con la persona que va a ser mi jefatura inmediata. Entonces tenemos ese manual que también les podemos compartir para que ustedes lo adecúen. ¿Qué nos ha pasado con este manual? Que la gente se lo comparte entre sí, las personas que están en búsqueda de empleo se lo comparten y a veces o nos llega el currículum y nosotros decimos, este currículum es de search, significa que ya pasó por algún encuentro con la firma. Entonces, cuando llamamos a la persona le decimos, mire, no te encuentro en mi base de datos, pero veo que usted tiene el formato de search. Sí, fue que me lo compartió una amiga o yo lo vi en una página web o Iván, estuve en un taller con vos y vos me lo compartiste. Entonces, imagínense qué bonito sería que ustedes tengan su propio formato, su propio manual del candidato y que ande dando vueltas ahí por sus países, porque eso va a fortalecer su marca empleadora. Por último, ¿qué hacer después de la entrevista? Cuando las personas nos llaman o nos escriben y nos dicen, es que quería saber si pasé a la segunda fase o no. Quería ver si usted me daba feedback, ¿verdad? Del por qué no fui la persona seleccionada. Bueno, frases terribles que hemos escuchado en nuestros clientes y cada vez que algún cliente nuestro hace eso, nosotros le damos una llamadita y le damos recomendaciones de cómo pueden mejorar su comunicación hacia las personas que están con ustedes en un proceso. ¿Por qué? Porque las personas que estamos aquí conectadas, que creo que somos más de 90 personas que estamos aquí conectadas, tenemos esa sensibilidad porque fuimos formadas para eso. Hemos escuchado, nos hemos capacitado, pero nuestros managers no. Entonces, nosotros como gestión de talento hacemos un excelente trabajo, pero cuando la persona llega a nuestro manager, ahí nos ensució la cancha, como decimos en Costa Rica. Algunas frases que tenemos que evitar. Nos orientamos por alguien más joven. Esa es la peor. A los jóvenes no sé qué tanto les molesta que les digan nos orientamos por alguien mayor, que también pasa. Frases también que escuchamos. El jefe prefiere trabajar con mujeres o prefiere trabajar con hombres. Creemos que otra persona tendría más disposición de tiempo que usted entonces ahí también estamos adjudicando que una condición específica que tiene el candidato o la candidata ha sido el motivo del rechazo. O le decimos, pasa muchísimo, mire, elegimos a un hombre porque pensamos que tal vez usted como mujer no vaya a tener mucho tiempo para viajar. O le decimos, tal vez usted como mujer no vaya a tener tanta disposición de horario. O, peor aún, que nos pasa mucho a quienes somos, a pesar de que tenemos 40 años, no estamos casados y no tenemos hijos, pasa mucho que nos dicen, nos orientamos por alguien con más compromisos financieros y familiares. Entonces, de nuevo, es como decir, estamos asignando una etiqueta y estamos quizá perdiendo talento, que eso es nuestra principal preocupación, ¿verdad? Acá, que perdamos realmente el talento porque nosotros o nuestros clientes están asignando etiquetas. No sé si hasta aquí abro la discusión en el chat para consultas, preguntas. Nos gustaría también que nos comenten cuáles son los retos que ustedes tienen en sus organizaciones. Y ahorita les vamos a dar en los últimos 10 minutos ya para terminar algunas ideas de cómo ustedes pueden abordar estos temas
en sus organizaciones. Tal vez si Katia me ayuda con la lectura de preguntas o consultas en el chat. Les vamos a compartir a todos el manual de, para las personas que están con ustedes en un proceso, les vamos a compartir los formatos de currículum y también tenemos algo que es una buena práctica que nosotras hemos implementado en la compañía. Nosotras tenemos el manual de la experiencia del candidato. Este manual lo que le dice a nuestros recruiters en los 9 países es todos los pasos que debe de seguir con el candidato. Nosotros le hemos llamado como el Candidate Journey, y perdón que hablamos mucho en inglés, pero nuestra fundadora vivió mucho tiempo en Estados Unidos y nos ha enseñado pues palabritas, ¿no? Entonces hablamos de el Candidate Journey, es todo el transcurso, ¿no? La vivencia que tiene el candidato con nosotras desde que ve un post, desde que nos llama por teléfono, desde que nos escribe un correo hasta que es o no seleccionado en una posición. Entonces tenemos el Candidate Experience que ustedes también pueden utilizar en sus organizaciones. De nuevo, lo pueden copiar, no se preocupen, le cambian el logo y no importa. Lo importante acá es que comencemos a colectivizar estas buenas prácticas. ¿Qué implica esto? Que no importa si mi recruiter o mi talent hunter está en Quito o está en San Pedro Sula, el manual del Candidate Experience te dice qué debes y no debes hacer. Inclusive también, ustedes saben que las personas en condición de desempleo a veces manejan mucha ansiedad y entonces nos hacen preguntas como, pero usted cree que por mi edad, yo vaya a ser considerado. ¿O usted cree para esta posición, como prefieren más hombres? Yo vi como que, ¿verdad? Como que ustedes contratan solamente hombres en ese rol. Yo como mujer vaya a ser. Entonces son preguntas para las cuales nuestros talent hunters tienen que estar preparados para contestar. Entonces también les voy a compartir el manual del Candidate Experience para que ustedes lo puedan utilizar y adaptar a la necesidad de su organización. Abro el espacio para bueno, Ivania, tenemos por acá, Mónica Astúa nos consulta. Quisiera saber su criterio acerca de las entrevistas STAR, tomando en cuenta todo lo que se ha visto en el taller. Definitivamente, Mónica, la metodología STAR es la mejor que puedes utilizar para evitar sesgos en el proceso de entrevista. Para las personas que no conocen qué es la metodología STAR, porque también nos acompañan profesionales del área de comunicación y mercadeo, la metodología STAR es la metodología que promueve algo. La metodología por competencias y con el método STAR lo que nos dice es que el desempeño pasado es el mejor predictor del desempeño futuro. ¿Qué significa esto? Que yo me tengo que ir a la experiencia previa del candidato para de esta forma predecir cuál podría ser su desempeño en mi puesto de trabajo. ¿Qué significa estar? La S es la situación, la T son las tareas, la A acciones y la R, resultados. Entonces, cuando nosotros estamos evaluando una competencia, nosotros podemos ir guiando a la persona que está en entrevista con nosotros para que nos cuente lo que a mí me gusta llamarle sus incidentes críticos de éxito, siguiendo esa metodología STAR. En el manual nuestro también le enseñamos a las personas cómo utilizar la metodología STAR, así que ahí también pueden ustedes ampliar esa información. Muchas gracias, Mónica, por la pregunta. Mariana Rodríguez, ¿cómo se puede redactar un correo electrónico de forma inclusiva al cierre de un proceso de reclutamiento ante una vacante? Ajá. Bueno, lo más importante acá, perdón, se me fue el nombre de la persona que nos consultó, es Mariana. Mariana, gracias Mariana. También nosotros tenemos unos machotes, perdón que nos ponga como ejemplo, pero es que tenemos, toda la vida nos dedicamos a esto. Tenemos un machote que realmente no es un machote porque adaptamos a cada caso. En Search tenemos la costumbre de que los candidatos finalistas, sí tenemos un feedback personalizado. Por la cantidad de gente que entrevistamos, no podemos, imagínense, llamar a todos los 200 aplicantes, pero sí tenemos correos preestablecidos. Por ejemplo,
Si la persona, si necesitamos una maestría y la persona solamente tiene una licenciatura, tenemos un correo donde dice muchas gracias por aplicar. En este momento no podemos considerarte ya que nuestro cliente solicita un grado de maestría. Igual si es el inglés, nos pasa también que nos aplica gente de otros países, pero mi cliente no tiene disponibilidad para traer gente de otro país. Entonces le decimos claramente al candidato cuál es la razón por la que su currículum no está siendo considerado. Si ya nos vamos a las personas que sí pasaron un proceso de selección, nosotros preferimos llamarles, pero por temas de tiempo, cuando manejamos muchas vacantes, tenemos un correo que indica lo mismo. Indica básicamente, en esta ocasión no fuiste la persona seleccionada, queremos agradecerte el tiempo, inclusive decimos, por ejemplo, search y Diebold, ¿verdad? Cuando la posición no ha sido confidencial, agradecen el tiempo y el interés. Entonces también le ayudamos a nuestro cliente a cerrar la posición. Te podemos compartir también algunos formatos que utilizamos para que la experiencia del candidato sea más satisfactoria. Lina dice, me gustaría quizás conocer qué novedades tienen respecto a formas de realizar entrevistas. Ajá. Bueno, novedades, ahorita con el tema COVID, realmente estamos trabajando entrevistas virtuales y también hay algo muy interesante que estamos poniendo en práctica, no sé si alguna organización de ustedes lo utiliza, que son las video entrevistas, que pueden ser en tiempo real o pueden ser pregrabadas por la persona que está en búsqueda de empleo. Entonces, si vos querés hacer un proceso inclusivo y eliminar algún tipo de sesgo que todas y todos tenemos, elaborar las preguntas previas y al candidato le van a ir apareciendo una, una pregunta en la pantalla, contesta, se graba, le estableces un tiempo, luego aparece otra pregunta en pantalla y así lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Esto en el caso del uso de la tecnología, pero realmente lo que estamos promoviendo en nuestros procesos de entrevista es eliminar preguntas relacionadas con cualquier tipo de etiqueta. Y no te voy a decir, Lina, que lo hemos logrado. Esto es un proceso de educación y de conciencia y de hábito. ¿Okay? Tiene que ser un hábito, tiene que ser educación, tenemos que estarnos formando constantemente. ¿Por qué? Porque en algunos países, para las personas que me escuchan de Costa Rica, tenemos una legislación fuerte al respecto. Y si una persona que fue con nosotros a un proceso de selección indica que fue discriminada por tal o cual razón, es el patrono quien tiene que demostrar que no fue así. Es decir, la persona no tiene que presentar pruebas. Somos nosotros como empresa quien tiene que presentar, como dicen los abogados, la prueba de descarga. Entonces, aquí les invito a que ustedes tengan políticas para todas las fases de tu proceso de selección y que puedan documentar también que han instruido a sus hiring managers o a cualquier persona que intervenga en el proceso de selección, porque creo que aunque en algunos países todavía no haya legislación, vamos hacia eso, pero más allá que porque sea un tema legal o no, es porque debemos promoverlo por la sostenibilidad de nuestra sociedad. Imagínense que si la expectativa de vida en nuestros países, el de Costa Rica, por ahí están 78, 80 años, y ya estamos discriminando a la gente de 40, que nos hacen falta todavía 23 o 24 años de trabajo, eso no va a ser sostenible. Tenemos que promover que las personas puedan ser empleables mientras que, mientras que tengan años para poder ser empleables. Entonces, vamos preparándonos para eso, estableciendo protocolos, políticas, procedimientos que nos permitan ser empresas cada vez más inclusivas. Ok, María Fernández, con el caso de personas en alguna condición de discapacidad, generalmente no tenemos en el currículum ese dato. ¿Cómo se puede consultar ese tema sin que parezca discriminación? Es muy importante, María. Nosotros en algún momento, mi compañera Sara Quesada, que es voluntaria en algunas organizaciones para personas con discapacidad intelectual,
hizo su tesis de licenciatura sobre eso. Y una de las cosas específicamente es que no recomendamos que la persona ponga el tipo de discapacidad que tiene. En este caso, María, mi recomendación, por ejemplo, si vos estás interesada en contratar personas con algún tipo de discapacidad, es que nos vayamos a las organizaciones que ya tienen mapeada esa discapacidad o esa población. Es decir, primero, y esto es importante porque por hacer algo, vamos, voy a utilizar una frase muy popular en Costa Rica, por hacer una gracia nos sale un sapo, decimos aquí, es decir, vos como organización podés estar muy interesada en contratar personas con alguna condición de discapacidad, pero es al revés, primero tenés que mapear los puestos que son susceptibles de ser desempeñados por persona con alguna condición en discapacidad. Entonces, por ejemplo, si vos decís, no, mira, tengo una posición en asistencia contable o asistencia administrativa, pero no atiende el público, entonces puede ser una persona con algún tipo de discapacidad de habla, ¿verdad? O sí necesito que esta persona constantemente se comunique de forma verbal. Entonces, más bien primero tenés que hacer un mapeo de la población. En este caso, lo que te sugiero, el Ministerio de Trabajo en Costa Rica tiene un área totalmente exclusiva, tiene las bases de datos y también puedes consultar en CONAPDIS, que es el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, o grupos específicos que ya tratan algún tipo de discapacidad. Voy a referirme brevemente al tema de discapacidad. En lo que es el tema que nos convoca acá, también hablar de el lenguaje que es correcto. Nos vamos a referir a las personas con condición por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down. Cuando nos referimos, por ejemplo, que ahora está de moda decir que todo el mundo es autista o es Asperger, ¿verdad? Cuando lo que tiene es introversión. Pero bueno, si tenemos realmente una persona en esa condición, nos vamos a referir como persona con trastorno del espectro autista o persona con síndrome Asperger. Cuando nosotros no sabemos cuál es el tipo de discapacidad, nos vamos a utilizar un genérico, persona en condición de discapacidad. En lo que son las personas con discapacidad visual, podemos decirlo así, persona con discapacidad visual o baja visión. Y en las personas que tienen una discapacidad motora, no nos vamos a referir a la persona en silla de ruedas, sino que lo correcto es referirse persona usuaria de la silla de ruedas. Pero recordemos que aquí lo principal es que si sabemos que se llama Carmen, decirle Carmen. Bueno, tenemos por acá otra pregunta, Kenzie Marchena. Quería consultar cómo se puede hacer un buen filtro en la parte de reclutamiento propiamente, cuando se tiene personas que cumplen con requisitos legales como educación, entre otros. Es decir, mantener en base de datos aquellas personas idóneas para el puesto. Uy, no entiendo si la pregunta tiene que ver con cómo no sé, si tal vez nos aclara un poquito más, que si es cómo organizar la información o cómo identificar cuáles están mejor opcionadas que otras. Tal vez si nos puedes hacer un poquito más clara la pregunta. Perfecto, continúo mientras tenemos esa respuesta. Catalina Bertossi, en el caso nuestro en Align Technology, contratamos masivamente para un puesto donde utilizan un software en 3D. ¿Cómo podemos dar feedback a personas que no han tenido experiencia básica en manejo de sistemas? Esto sin que se vea discriminatorio, sobre todo por temas de edad. Ok, aquí el tema no es la edad, sino que la persona no domina el software, ¿cierto? Creo que por ahí va el tema, ¿verdad? O sea, si la persona Correcto. no es hábil tecnológicamente, no va a ser posible que domine el software. Aquí, más que discriminación, a la chica que nos preguntó de Align, es un requisito técnico del puesto. Es como que yo aplique a una posición y me digan que tienen que ser un C1 de inglés y me hacen una prueba y yo soy B1. O sea, ahí hay una evidencia empírica de que yo no tengo la cualidad técnica para aplicar para aplicar el puesto, desempeñar el rol. Entonces aquí no es la edad,
es que la persona no tiene la capacidad. Entonces, si nos llega una persona de 50 o de 50 y tanto, pero utiliza el software, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí vámonos directamente a cuál es el requisito que la persona no cumple. Ok. Carla consulta cómo abordar a un candidato que se siente discriminado solo por la razón de no haber sido seleccionado. ¿Es recomendable darle feedback? Totalmente, totalmente. Ayer me decía una candidata que me llamó, es que yo creo que a mí no me están seleccionando porque soy mujer de tanta edad. Entonces yo le decía, ajá, contame un poquito qué estás haciendo en la entrevista. Contame un poco cómo te estás vendiendo, qué es lo que estás diciendo. Y estaba metiendo la pata por todo lado y no tenía que ver con su Ujú. condición de edad o su condición de mujer. Entonces aquí yo sé que no siempre tenemos tiempo para esto, ¿verdad? Pero es en la medida de lo posible, como digo yo, y siempre le digo a mis recruiters, ¿cuál es la evidencia empírica de? Si no hay evidencia empírica, probablemente sea un prejuicio o un estereotipo del recruiter, ¿verdad? Es que esta persona es muy complicada. ¿Cuál es la evidencia empírica de que esa persona es complicada? ¿Qué fue lo que te dijo en la entrevista? ¿Cómo manejó sus incidentes críticos de éxito? No, es que yo creo que no va a ser posible porque es mujer. Ella te dijo, ¿por qué? Porque esto es importante, porque tampoco queremos tapar el sol con un dedo. Hay zonas geográficas, sobre todo ahora que me acompaña gente de Guatemala, en que por un tema de seguridad debemos proteger a nuestras candidatas, sobre todo que como mujeres estamos más expuestas a situaciones de violencia y demás. Pero acá lo importante es decirle a la candidata, la empresa está ubicada en tal lugar, ¿usted está dispuesta a laborar en esa zona? Es una pregunta genérica, no estamos discriminando, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es dar feedback con evidencia empírica. Y la última pregunta que tenemos por acá de María José Quiroz. ¿Qué opinión tienen de las pruebas psicométricas como parte del proceso? Pues pueden ser motivo de descarte. Así es. En algunos países está prohibido por legislación y algunas empresas, clientes nuestros, también lo han eliminado de su proceso de selección. ¿Qué es lo que yo siempre le digo a los clientes? Las pruebas psicométricas no deben de ser un motivo de descarte. Es una herramienta más que usted toma en cuenta para elegir a la persona más idónea para el rol. Es decir, tenemos muchas herramientas, tenemos la entrevista, tenemos las empresas que utilizamos assessment, el assessment, tenemos todo el proceso de referencia, preempleo y tenemos las pruebas psicométricas. Yo no recomiendo que las pruebas psicométricas sean el principal motivo de descarte. Recomiendo que sean un insumo más para tomar la decisión del candidato más idóneo. Por acá Kenzie ya nos escribió, dice, reclutamos a aquellas personas que cumplen requisitos académicos y legales. Sin embargo, hasta dicho momento no se puede definir competencias. ¿Cómo se puede hacer en esta etapa un buen filtro para obtener personas idóneas? Ya te entendí. Muy bien. Voy a manifestarte dos posibles metodologías que yo he utilizado. La primera es calificar a los candidatos en A, B y C. ¿Verdad? Entonces usted dice, este definitivamente sí, este es la persona que además de cumplir con el inglés o con el idioma o con la academia o con la experiencia, cumple todo. Los B van a ser los que le falta algún requisito o está terminando algo y los C son los que, híjole, estos son los últimos que voy a llamar para esta posición. Eso es una metodología. Y una metodología todavía más objetiva es que vos puedas hacer una tabla de ponderación. Y esto varía mucho de organización en organización. Es decir, vos podés decir, ok, mi organización le da un peso fundamental a la academia, entonces le vamos a asignar un 30% a la academia. A la experiencia le va a dar un 40%. Y a otro tema le puede dar el 30%. Entonces vos le das una ponderación. Hay empresas que son por lineamientos corporativos, son bien by the book, con el tema de la academia. Por ejemplo, les voy a dar un caso, creo que no nos acompaña nadie de Amazon, pero Amazon para posiciones gerenciales tiene que tener un grado universitario.
Entonces eso prevalece. Entonces nosotros hacemos un cuadro de ponderación y de esa forma podés tener a los candidatos clasificados del que más cumple al que menos cumple y eso es una forma muy objetiva de hacerlo. Ya tu ojo clínico, como digo yo, tu capacidad de leer currículum rápido cuando uno es un recruiter experimentado, en pocos minutos lo ves y lo que yo tenía, ¿verdad? En mis épocas de recruiter, todavía sigo siendo recruiter, pero ya no con tanto volumen, era que yo tenía, por ejemplo, si no tienen un software que les permita llevar el tracking de los candidatos, yo lo tenía por cliente, por año, por mes y por posición. Entonces está el cliente Walmart, posiciones 2018, posiciones 2019, posiciones 2020 y dentro de esas tenía a los candidatos enviados, descartados y contratados. Así yo sabía cuáles candidatos habían avanzado en el proceso. Otra cosa que también les podemos compartir es una herramienta que nosotros utilizamos en Search que se llama el Master Tracker. El Master Tracker, como su nombre lo indica, es un tracking de todos los procesos que llevamos a nivel de contratación, de tal forma que eso nos permite reportar nuestros indicadores de inclusión por género, por edad, por formación académica, por estatus laboral. Por ejemplo, nosotros reportamos trimestralmente de las 100 personas que contratamos en la región, cuántas estaban en condición de desempleo, cuántas estaban laborando. Llevamos también el control de cuánto estaba ganando en su última posición y cuánto pasó a ganar con nuestro cliente, de tal forma también que vemos cómo estamos aportando a mejorar la calidad de vida de las personas contratadas. Llevamos indicadores por profesión, llevamos indicadores por fuente de reclutamiento también para ver cuál es la fuente de reclutamiento que nos está haciendo más efectiva. Bueno, es un Excel relativamente sencillo, ¿verdad? Pero que nos permite llevar control de todos nuestros indicadores. Perfecto. Por acá Mónica Astúa también nos dice, tengo una situación con una candidata, la están descartando debido a que su medio de transporte es bicicleta y vive largo del centro de trabajo al que aplica. Además, la hora de salida puede resultar peligrosa. El supervisor piensa que la pondríamos en riesgo de algún asalto. ¿Cómo puedo abordarlo de manera general con la candidata? Yo creo que tal cual, o sea, yo creo que debemos abordarle y decirle, mira, ya te comenté que la empresa no provee ningún servicio de transporte, este es el horario que implica para vos, pero sobre todo vámonos al pasado, cómo ha resuelto la persona ese tipo de situaciones en el pasado, porque recordemos que el pasado es el mejor predictor del desempeño futuro, entonces no supongamos, voy a poner un ejemplo, yo vivo, bueno, ahora con COVID yo vivo a 25 minutos de San José, a veces menos. Sin COVID puedo durar en hora pico 2 horas para ir a mi centro de trabajo. Y eso nunca me ha impedido ser exageradamente puntual además, ¿verdad? En mi rol y cumplir mis funciones. Entonces, de nuevo, yo, por ejemplo, le hago estas consultas a los candidatos, mire, y veo que vives significativamente largo tu puesto de trabajo. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo te movilizas? ¿Te levantas temprano? ¿Sos madrugador? En lugar de inmediatamente decirle que ese puede ser el principal motivo de descarte. Entonces, veamos cómo la persona ha resuelto esa situación en el pasado. Y seamos también honestos con la chica, porque yo creo que en esta situación hay una preocupación real por su seguridad. Y yo creo que si le decimos eso, también habla bien de la empresa. Ya estaríamos, Ivania, con las Ok, preguntas. Nada más nos muy bien. pidieron por ahí al inicio más información del taller de mañana, taller de Ok, empleabilidad. ok. Entonces, lo que voy a hacer es que en el chat les voy a poner mi correo para las Sí, personas que están interesadas, me escriban y poder enviarles sí, la invitación. perfecto. Vamos a la presentación ya para la última diapositiva, para Ujú. contarles también algunas cosas en que podemos ayudarles como Movimiento Yo. Y les voy a contar que el Movimiento Yo nació el 5 de marzo. El 5 de marzo dimos a conocer el movimiento Yo y COVID nos frenó un poquito porque teníamos intención de hacer más cosas presenciales. Ustedes son el primer grupo con el que trabajamos de forma virtual esta temática. Como les decía, el movimiento Yo es una alianza entre Search y la empresa de marketing Jesus, a quien agradecemos
profundamente la preocupación por y el interés por ayudarnos a lanzar esta iniciativa. ¿Qué hacemos como Movimiento Yo? La siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos apoyarte? El Movimiento Yo busca llevar estas iniciativas a todas las organizaciones en las que operamos como Search. ¿En qué queremos apoyarte? Bueno, identificando tus atributos de marca empleador. ¿Cómo podemos ayudarte a potenciar las cosas buenas que tenés como empresa? ¿Cómo podemos ayudarte también a diseñar tu estrategia de comunicación? ¿Cómo podemos ayudarte también diseñando contigo una estrategia para un reclutamiento libre de etiquetas? Sensibilizando y capacitando a la organización, porque sabemos que los que estamos acá ya tenemos esa espinita sembrada, pero tal vez nuestra organización no. Haciendo esto, podemos coorganizar foros para eliminar la discriminación en los procesos de atracción de talento. Mientras COVID no nos permita viajar, vamos a continuar promoviendo el movimiento a través virtual. Les motivamos también a que nos sigan en Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar como Movimiento Yo, que también vamos a estar haciendo este tipo de publicaciones. Y también te podemos ayudar a identificar indicadores para que tu proceso de selección sea libre de etiquetas. Si ustedes quieren decir, bueno, miren, Iván y Serge, ya implementé el proceso, ahora quiero medirlo, pero no sé cómo, cuéntenme cómo lo miden ustedes. También podemos asesorarles, ¿verdad?, en todo ese proceso. Y ya para terminar, les vamos a contar un poco cuál es nuestra idea. Reclutamiento sin etiquetas, espacios organizacionales sin etiquetas. Esta imagen fue lanzada en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entonces dice, no soy la gordita, soy yo. Aquí lo que queremos es rescatar el factor humano. Y la siguiente, no soy la discapacitada, soy yo. Es decir, aquí nuestro mensaje hacia ustedes es, lo que nosotros buscamos es talento. No importa si es mujer, si es hombre, si tiene alguna condición particular, la procedencia étnica, socioeconómica, incluso en algunas organizaciones nos vemos que hasta la universidad de donde procedes ya te ponen una etiqueta. Entonces, si sos de tal universidad sos así y si sos de otra universidad sos así. Entonces, el movimiento Yo quiere llevar a las organizaciones formación, sensibilización y mejores prácticas. Así que les invitamos a que nos sigan. Muchísimas gracias por la atención. Nosotros, obviamente, como Search, somos los expertos en reclutamiento. Jesus son los expertos en marketing y comunicación. Así que juntos podemos hacer un muy buen trabajo para que nuestros espacios laborales sean espacios más inclusivos. Así que muchísimas gracias. Tienen todo de mi correo, me pueden escribir y también les vamos a estar enviando un link para que nos evalúen y nos den sus recomendaciones para futuros talleres. Muchísimas gracias. Los tenía silenciados, qué pena. Los tenía silenciados, ya pueden hablar si alguien se quiere quedar por acá y si no a los demás, muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen muy buen día. Gracias. Gracias, Ivania, Katia, buena tarde. Muchas gracias, Mia. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias.